Antes de que fuera un nombre susurrado con miedo, antes de Nurmengard, antes de la varita de Sauco, antes de Dumbledore, hubo simplemente un muchacho. Un brillante joven de cabello rubio nacido en el este de Europa a finales del siglo XIX. Su nombre era Gellert Grindelwald. Se sabe poco sobre la familia de Grindelwald y su infancia, pero los fragmentos que quedan describen a un mago de cualidades excepcionales desde el inicio. Se dice que su linaje venía del norte de Europa, posiblemente ligado a una antigua línea de magos de fuerte sangre mágica. Si su familia compartía sus creencias es otra cuestión. Desde muy joven, Grindelwald mostró ser alguien completamente brillante que perturbaba a aquellos a su alrededor. Le daba curiosidad todo, especialmente los límites de la magia. La mayoría de los niños que muestran habilidad mágica experimentan con encantamientos sencillos. Grindelwald experimentaba con el control, el arte de manipular la voluntad, el poder y el destino para sus propios fines. Incluso de niño, tenía algo que Dumbledore llamaría más adelante un peligroso don, el poder para hacer que otros vieran lo que él quería que vieran, para que sus mentiras sonaran como una verdad. Cuando llegó a la edad, Grindelwald fue enviado al norte al Instituto Durmstrang, una de las escuelas de magia más prestigiosas de Europa. Y si bien Durmstrang tenía una cierta reputación por incentivar el estudio de las artes oscuras, las ambiciones de Grindelwald fueron incluso más allá que lo que se permitía en el colegio. En Durmstrang, Grindelwald rápidamente demostró ser un prodigio, brillante, talentoso en toda rama de la magia, y peligrosamente fascinado por las artes oscuras. Sus experimentos se volvieron cada vez más violentos, y aunque muchos admiraban su intelecto, sus profesores decidieron que era demasiado peligroso mantenerlo en la escuela. Grindelwald hizo perversos y casi letales experimentos en sus compañeros, actos crueles disfrazados de investigación mágica. Con el tiempo, incluso Durmstrang no pudo contenerlo. A los 16 años, Grindelwald fue obligado a irse del colegio en desgracia, pero para él no fue tal. Él había aprendido ya lo que necesitaba saber, que el miedo era el camino más seguro hacia el respeto y que la mayoría de las personas, incluso los magos poderosos, no tenían la voluntad de tomar el destino para ellos mismos. La expulsión para Grindelwald no fue un castigo, fue liberación. Dejó Durmstrang con una varita en su mano, una cabeza llena de ideas peligrosas y una obsesión creciente con las reliquias de la muerte, la tríada de artefactos mágicos que, según la leyenda, convierten a su amo en el amo de la muerte. Y fue en esta época que empezó a usar un símbolo, un triángulo con un círculo partido por una línea vertical. La mayoría pensaba que era una marca de una sociedad secreta, pero Grindelwald y unos pocos más sabían la verdad. Representaba las reliquias y el poder para unirlas. Con el tiempo, Grindelwald desarrolló el eslogan que definió a su movimiento: por el bien de todos. Para cuando salió de Durmstrang, Grindelwald ya se empezaba a ver a sí mismo no como un estudiante de la magia, sino como quien debía reformarla, alguien destinado a corregir lo que él veía como un mundo de cabeza. El estatuto del secreto para él no era protección, era cobardía. Los magos debían ser líderes, no ocultarse de razas inferiores. Viajó por Europa durante un tiempo breve después de su expulsión. En secreto, estudió hechizos antiguos y buscó conocimiento de las reliquias. Y aún así, era joven, recién expulsado del colegio, lleno de convicción y totalmente solo, hasta que por fin el destino lo llevó a la aldea inglesa del Valle de Godric, un lugar que ya tenía una gran historia mágica, el lugar de nacimiento de Godric Gryffindor, el hogar de la familia Peverell y, por coincidencia, la residencia temporal de su tía abuela Bathilda Bagshot, la famosa historiadora y autora de Una historia de la magia. Y ahí conoció a la única persona que pudo ser rival para él en cuanto a inteligencia, ambición y peligro: Albus Dumbledore. Conocerse cambiaría el mundo mágico por completo e iniciaría una sociedad, una traición y una guerra que cambiaría el mundo mágico en los siguientes años. Bathilda Bagshot había admirado desde hacía mucho el intelecto de su sobrino. Veía su inteligencia, pero no el peligro que venía con ella. Cuando Grindelwald llegó a su puerta, ella le dio la bienvenida sin dudarlo. Le permitió quedarse en su hogar mientras él hacía su investigación. Fue aquí, en el silencioso corazón del paisaje inglés, que el destino juntó a dos de los más grandes magos de todos los tiempos, porque cerca de Bathilda Bagshot vivía Albus Dumbledore. Ambos eran jóvenes,
Apenas 17 años, pero ya eran extraordinarios también. Dumbledore se había graduado de Hogwarts como su estudiante más brillante en generaciones. Su reputación de ser alguien muy capaz era tan conocida que incluso el mago Elphias Dodge alguna vez dijo: brillante, quizá el más brillante que jamás ha estado en Hogwarts. A pesar de esta promesa, la vida de Dumbledore estaba estancada. Su padre Percival había muerto en Azkaban después de atacar a muggles que dañaron a su hija Ariana. Su madre Kendra había recientemente muerto en un accidente mágico trágico. Albus debió cuidar a su inestable hermana y a su hermano menor, Aberforth. Estaba atrapado, brillante, frustrado y en duelo por la libertad que había perdido. Y llegó Grindelwald. Los dos se conocieron a través de Bathilda, quien presentó con orgullo a su inteligente sobrino a su talentoso vecino. Casi de inmediato, algo se encendió en ambos, una conexión intelectual y emocional que ninguno había vivido antes. Ambos eran visionarios, desilusionados por la cobardía en el mundo mágico. Ambos estaban obsesionados con el conocimiento y el destino, y creían que los magos debían hacer algo más importante. Dumbledore más adelante le confesó a Harry: «No imaginas cuánto me atraparon sus ideas, Harry. Cuánto me hicieron arder. Los muggles nos obligaron a ocultarnos y a someternos a su voluntad. Éramos magos. Debíamos gobernar. Gellert y yo decidimos liderar una revolución, una para acabarlas todas y sacar a los magos de su escondite». En ese verano se volvieron inseparables. Hablaron durante horas de teoría mágica, política y la moral. Soñaron con cambiar el mundo, unir al mundo mágico bajo una sola bandera. Pero no era el dominio lo que buscaban aún. Era el orden. Grindelwald habló de una época en la que los magos ya no tendrían que ser cobardes ocultos, y Dumbledore soñaba con que el bien podía hacerse si los poderosos actuaban sin miedo. Fue algo intoxicante, un sueño compartido entre dos prodigios que vieron el mundo como suyo para reconstruir. Y detrás de todo, aunque Dumbledore rara vez lo admitió, incluso para él mismo, había amor. Claro que Grindelwald fue quien diseñó la frase «por el bien de todos». Para Grindelwald era una justificación, un escudo para ocultar el costo del poder, pero para Dumbledore era un ideal moral, la creencia de que la magia podía llevar más allá a la humanidad. En ese verano, antes de que todo se pusiera oscuro, Dumbledore no pudo ver la diferencia, y lo que los unió pronto, rápidamente, los separó. Su relación terminó tan pronto como empezó. Aberforth, el joven hermano de Dumbledore, vio lo que Albus no podía. Acusó a Grindelwald de usar a Albus, de alimentar su vanidad y de que abandonara su responsabilidad con Ariana. En el caos que siguió, Albus, Aberforth y Grindelwald se enfrentaron en un triple duelo. Un violento encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Hechizos volaron en todas direcciones. Un caos lleno de brillo y furia. Cuando todo se tranquilizó, Ariana Dumbledore estaba muerta. Nadie supo qué maldición la había matado. Aberforth culpó a Albus se culpó a sí mismo, y Grindelwald, aterrorizado y avergonzado, huyó. Cuando Harry preguntó quién mató a Ariana, Dumbledore dijo: «No lo sé. No sé quién de nosotros lanzó la maldición que la mató, pero creo que la culpa fue mía. Yo era el mayor, el proveedor de sus hermanos, el que debía cuidarlos, y no lo hice». Después del duelo, Grindelwald se fue de Inglaterra rápidamente, consumido por la ira y el dolor, pero también con una nueva convicción. Ahora creía que los sentimientos eran una debilidad. El amor, la compasión, el remordimiento, todos estos eran grilletes que impedían que los magos llegaran a la grandeza, y juró que nunca estaría atado por ellos otra vez. Lo que inició como una chispa en las mentes de dos brillantes soñadores rápidamente se esparció en los continentes. Grindelwald pasó de filósofo a hechicero, y su eslogan «por el bien de todos» se convirtió en un credo escrito con sangre. Cuando Grindelwald se fue del Valle de Godric, aún era un muchacho, herido, furioso y humillado. Huyó de las ruinas del sueño, la filosofía que habían soñado juntos. Magos guiando al mundo por el bien de todos se convirtió en algo más. Ya no buscaría persuadir, buscaría conquistar. Durante años Grindelwald desapareció en Europa. Era el inicio del siglo XX, una época de revolución política, de progreso científico y de una gran falta de confianza entre las comunidades. A donde sea que fuera, dejaba un rastro de persuasión y corrupción tras él. Muchos que lo escucharon por primera vez no lo vieron como una amenaza, sino como un visionario. Hablaba de un nuevo orden para el mundo mágico, uno en el que magos y brujas guiarían a la humanidad hacia la paz. Usarían sus talentos en lugar de ocultarlos.
Conforme el carisma de Grindelwald atrajo a más seguidores, su movimiento ganó fuerza. Agregó símbolos, estandartes y eslogans, todos basados en la misma frase sencilla que alguna vez fue un susurro entre dos muchachos en una pequeña casa: por el bien de todos. Dijo que el Estatuto del Secreto, la ley internacional que había ocultado a los magos de los Muggles desde 1692, era un acto de esclavitud. Pintaba a los ministerios de magia como burocracias cobardes, temerosas de tomar el poder que les correspondía, y lo más importante, prometió cambiar todo. Poco a poco, por el bien de todos, se convirtió en una gran creencia. Justificó todo experimento oscuro, cada purga, cada muestra de dominio mágico. Los magos ya no eran sirvientes del secreto. Eran los pocos elegidos para traer equilibrio a un mundo caótico. Grindelwald se convirtió en su profeta. Para finales de los 20, Grindelwald había construido su primera fortaleza, Nurmengard, una ciudadela de piedra en las montañas de Austria. Grabadas en su puerta estaban las palabras que definieron a su régimen: por el bien de todos. Y a la sombra de Nurmengard empezó a crecer una nueva oscuridad. En algún punto durante su ascenso al poder, Grindelwald llegó a poseer una varita como ninguna otra, la varita de Sauco. La leyenda de las reliquias de la muerte lo había perseguido desde su juventud. Desde hacía mucho había creído que quien reuniera las reliquias se convertiría en el amo de la muerte, invencible y divino. Un día Grindelwald robó la varita de Sauco del famoso fabricante de varitas Mikio Gregorovich. Saltó de una ventana riendo mientras escapaba. En el brevísimo instante en que el farol lo iluminó, Harry vio el gozo que reflejaba su atractivo rostro. Entonces el joven lanzó un hechizo aturdidor con su varita y saltó ágilmente hacia atrás, fuera de la ventana, al mismo tiempo que soltaba una carcajada. Armado con la varita de Sauco, la confianza de Grindelwald se volvió inquebrantable. Ya no era un prodigio que soñaba con algo, era un conquistador convencido de un propósito divino. Y Albus Dumbledore observaba a lo lejos, incapaz de actuar, perseguido por la culpa, atado por un pacto de sangre que impedía que cualquiera alzara la varita contra el otro. Dumbledore solo podía observar mientras crecía el ejército de Grindelwald. A finales de los 20, Grindelwald ya no era un exiliado o un susurro, era una presencia. Sus seguidores estaban en toda Europa, infiltrando los ministerios y cambiando el mundo mágico a través de la persuasión y el miedo. ¿Y Dumbledore? No podía hacer nada. Años antes, durante una juventud idealista, Grindelwald y Dumbledore sellaron un pacto de sangre, un trato mágico que ató sus destinos y les impidió luchar entre sí. Pero lo que comenzó como un símbolo de lealtad se convirtió en una maldición, porque mientras el poder de Grindelwald crecía sin rival, Dumbledore, el único mago que podía enfrentarse a él, estaba obligado a solo observar, perseguido por la culpa e incapaz de actuar. Conforme llegaron los 30, el mundo Muggle se acercó a la guerra, y el mundo mágico también. Algunos se oponían a la perspectiva de Grindelwald, otros creían que su dominio era inevitable. La historia pronto demostró que ninguna conquista, sin importar qué tan grandiosa, puede silenciar el pasado. Cuanto más alto subiera Gellert Grindelwald, más caería. Conforme la oscuridad se esparció por Europa, quedó una verdad. Solo un mago con vida era lo suficientemente poderoso como para detenerlo, el que alguna vez compartió sus sueños. La siguiente meta de Grindelwald no fue conquistar, sino legitimar. Ya había conquistado las sombras, ahora buscaba los reflectores. Empezó a hacer campaña para influir en la Confederación Internacional de Magos, el gobierno mágico de todo el mundo. Se colocó como alguien con ideas para reformar, un visionario que quería terminar con el secreto y restaurar el orgullo de los magos. Su encanto era magnético, su retórica intoxicante, pero detrás de la elocuencia estaba el mismo fanatismo que siempre lo había impulsado. Conforme se expandió el poder de Grindelwald, muchos empezaron a ver a Dumbledore como el que podía enfrentarse a él, pero pocos sabían del pacto de sangre que lo contenía. En 1927 todo cambió. Durante el caos del rally de Grindelwald en París, Newt Scamander y sus aliados lograron robar el pequeño frasco de cristal que unía el destino de los dos magos. Si bien el acto pareció algo insignificante al inicio, muchos ni siquiera se dieron cuenta, tendría enormes consecuencias, porque por primera vez en años llegó la esperanza de que Dumbledore podría algún día enfrentarse al hombre que había llamado alguna vez su igual. En medio de todo esto, las ambiciones de Grindelwald estaban cambiando hacia una nueva meta: Credence Barebone. Credence era un Obscurial, un joven mago consumido por una fuerza mágica parasítica nacida de la supresión y el dolor.
Grindelwald vio en él un espejo y un arma. Cuando llegaron los susurros de que Credence era un Dumbledore, aunque eran verdad, era el hijo secreto de Aberforth, Grindelwald convirtió esa verdad en una mentira. La usó para alimentar la ira del muchacho y ponerlo contra su propia sangre. Entre 1927 y 1932, la influencia de Grindelwald creció. Planeó asesinatos, manipuló elecciones y montó espectáculos para justificar su creciente poder. Su mensaje de que los magos ascenderían se esparció como un gran fuego en Europa. 5 años después, en 1932, la confrontación entre Dumbledore y Grindelwald dio un giro cuando el hermano menor de Dumbledore entró a la pelea. Esto ocurrió durante la elección en Bután, un evento sagrado para elegir al siguiente jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, el puesto de mayor rango en el gobierno global de los magos. Por tradición, este proceso usaba una Shilling o Killing, una criatura venerada que se dice se inclina solo ante los puros de corazón. Grindelwald, quien sabía esto, diseñó un plan para manipular la ceremonia. Hizo que sus seguidores capturaran a otra criatura idéntica y usó necromancia para reanimar su cadáver. Una perversión de la antigua tradición, diseñada para engañar al mundo mágico para que creyera que él había sido elegido como el líder por derecho. Fue una obra maestra de la propaganda, un escenario público, un símbolo mágico de pureza y un falso milagro, todo para coronarlo como el nuevo gobernante del mundo mágico. Cuando la criatura se inclinó ante él, muchos creyeron que era la voluntad divina, una señal de que el ascenso de Grindelwald era el destino. Newt Scamander y sus aliados llegaron a tiempo para exponer la verdad. Mostraron a la criatura con vida, la real, auténtica, y quedó expuesta a la manipulación de Grindelwald a ojos del mundo mágico. Para este momento, las intenciones de Grindelwald ya eran inconfundibles. En un momento de furia y decepción, se enfrentó a Credence, la persona que había prometido proteger. Fue entonces que Albus y Aberforth estuvieron al mismo lado luchando por primera vez en años. Pusieron a un lado sus diferencias para enfrentarse a un enemigo común. Su intervención, un acto de compasión y de desafío, tuvo consecuencias imprevistas. En los hechizos que siguieron, la fuerza de su magia combinada acabó con lo que alguna vez pareció inquebrantable. El pacto de sangre que ataba a Dumbledore y Grindelwald para que no pudieran lastimarse. Este rompimiento del pacto señaló un cambio en la dinámica de poder entre Dumbledore y Grindelwald. Le dio a Dumbledore la habilidad de poder desafiar a Grindelwald abiertamente. Y ahí nos quedamos al final de la última película de Animales Fantásticos, Grindelwald vencido y escapando. La batalla en Bután, aunque breve, cambió todo. Por primera vez en 30 años, Albus Dumbledore era libre. Y aunque Grindelwald escapó ese día, su máscara de rectitud se había quebrado. El mundo había visto quién era realmente. La derrota de Grindelwald en la elección de jefe supremo fue un punto clave en la historia, porque permitió a la sociedad mágica observar la realidad. Durante mucho tiempo, Grindelwald fue considerado a alguien perverso, pero en la elección aún estaba jugando el juego político. Intentaba convencer a todos de que era algo que no era. No todos conocían su lado oscuro. La verdadera naturaleza de Grindelwald y sus intenciones malévolas no eran tan conocidas para muchos. Y algunos individuos, particularmente aquellos que se le oponían o que habían sido testigos de sus acciones, quizá lo percibían como una amenaza. Pero Grindelwald logró mantenerse como alguien carismático y persuasivo. Eso le permitió ganar seguidores. Cuando Grindelwald se fue de Bután, el hombre que se fue no fue el mismo que había estado junto a Dumbledore en el Valle de Godric. Se fue el encanto. El idealismo había desaparecido. Solo quedó un profundo y puro deseo de dominar. Su derrota en el escenario político lo llevó a ocultarse una vez más, pero esta vez ya no habría paz. Había intentado ganar al mundo a través de la persuasión. Ahora lo haría con guerra. Pronto empezó una guerra mundial de los magos. Un conflicto sangriento, el más sangriento hasta la fecha, y eso coincidió con la Segunda Guerra Muggle. Las primeras chispas salieron en silencio. Ataques a bases del ministerio, desapariciones de aurores y diplomáticos prominentes. Se alzaron reportes de aldeas malditas, tanto de magos como de muggles, que habían quedado devastadas y en ruinas. Al principio, la Confederación Internacional de Magos dijo que estos eran actos aislados de extremismo, pero para mediados de la década ya era innegable. Los seguidores de Grindelwald ya no eran un movimiento pequeño, eran una fuerza organizada. Se llamaban acólitos, aunque para el mundo eran simplemente conocidos como los seguidores de Grindelwald. Unidos por la frase «por el bien de todos», esparcieron su mensaje en Europa.
Una visión del mundo en la que los magos dominarían a los muggles. No se ocultarían de ellos. El mensaje era claro: únete o apártate. Para finales de los 30, muchos gobiernos mágicos habían caído ante ellos, algunos a través de la persuasión, otros por la fuerza. Quienes se oponían desaparecían o eran silenciados. Una comunidad completa vivía bajo la sombra de su control. Fuera del mundo mágico, la guerra mogul continuaba. La mayoría de los magos vio la Segunda Guerra Mundial como algo horripilante, pero Grindelwald vio una oportunidad. Habló de un mundo renacido después del caos de la destrucción mogul, uno liderado por los magos que podían acabar con ese sufrimiento. Para muchos magos y brujas decepcionados, cansados del secreto y el miedo, este mensaje fue tentador. Vieron que la humanidad acababa consigo misma y empezaron a creer que quizá tenía razón, que la intervención era inevitable. Era la paradoja del poder. Mientras más se libraba violencia, más convencía de su visión a aquellos desesperados por el orden. En este momento ya no intentaba ser el tipo bueno. En su lugar, se enfocó en llamar la atención de los miembros más perversos de la sociedad mágica, tipos radicales que podía fácilmente convencer de unirse a su causa. Al implementar esta estrategia, no le llevó mucho tiempo construir nuevamente a un gran número de seguidores. Logró combinar la manipulación estratégica con una retórica persuasiva. Usó su carisma y gran talento para el habla. Grindelwald buscó apelar a los sentimientos y miedos de los magos y brujas que se habían decepcionado del orden actual. Con gran habilidad, pintó un futuro en el cual los magos podrían controlar a los muggles. Prometió un mundo en el que la comunidad mágica ya no tendría que estar obligada a ocultarse o a vivir con miedo. El mismo lenguaje que alguna vez había convencido a Albus Dumbledore. Durante 13 años, construyó su ejército, esparció su influencia en el mundo mágico y encubierto reclutó seguidores que se enamoraban de su retórica persuasiva y su visión de un nuevo orden mundial. Todo mientras juntaba los recursos y el poder necesarios para cambiar al mundo. Para inicios de los 40, la influencia de Grindelwald había llegado más allá de Europa. Su mensaje de dominio mágico superó fronteras, llevado más lejos por quienes simpatizaban con él, quienes veían una promesa de orden entre el caos. Incluso después de su caída, los ecos de por el bien de todos permanecieron, una idea muy seductora como para morir fácilmente. Pero a pesar de sus victorias quedaba una obsesión: Dumbledore. Su conquista se sentía vacía por el hecho de que el único mago que podía enfrentarse a él aún estaba vivo. Grindelwald entendió por qué Dumbledore se mantuvo en silencio. Dentro de su propia seguridad, temía el día en que terminara ese silencio. Para 1945, el dominio de Grindelwald parecía completo. La guerra mogul estaba por terminar y el mundo mágico ya no podía ignorar su propia guerra. La desesperación del público creció, el miedo se convirtió en desesperación y un nombre se alzó por encima de todos, el único capaz de detenerlo: Albus Dumbledore. Perseguido por la culpa y atado por el destino, Dumbledore ya no pudo retrasarlo. Ese año, en 1945, se convertiría en leyenda. Las dos grandes guerras del mundo terminarían con meses de diferencia, una en el mundo muggle con la caída de imperios y otra en el mundo mágico con un duelo. Y, a pesar de su ambición, de su inteligencia, de su fe en su propio destino, Grindelwald por fin se enfrentó a la única fuerza que nunca pudo superar: el hombre que alguna vez lo amó. En algún lugar en las tierras altas de Escocia, otro hombre, perseguido por la culpa, sabía lo que debía hacer: Albus Dumbledore. El momento había llegado. Dumbledore se había resistido por años. Dijo al mundo mágico que no podía enfrentarse a Grindelwald, pero conforme pasaron los años empezaron a crecer los susurros. Primero, suaves y con cada vez más fuerza, de que no es que no estuviera dispuesto, sino que tenía miedo. Y en parte era verdad. No temía al poder de Grindelwald ni a la muerte, sino a lo que podría descubrir si se enfrentaba a él. Lo evité el resto de mi vida, Harry, porque temía descubrir la verdad. Temía descubrir que yo había matado a mi hermana. Para Dumbledore, el duelo significaba enfrentarse a su pasado. Pero para la primavera de 1945 las personas morían. Grindelwald parecía imbatible. Dumbledore fue a enfrentarlo. Y así, en un lluvioso 2 de noviembre de 1945, Albus se enfrentó a Grindelwald en un duelo. Los detalles del duelo son pocos, pero el mago de sangre pura Elphias Dodge describió su duelo como el mejor de todos los tiempos. Ningún otro duelo lo iguala. Dicen que ningún otro duelo ha sido rival para el de Dumbledore y Grindelwald en 1945. Quienes lo presenciaron han escrito del terror y de la maravilla que vieron mientras estos dos extraordinarios magos luchaban. El triunfo de Dumbledore y sus consecuencias en el mundo mágico son considerados un punto clave en la historia mágica. El duelo de 1945 se convirtió en leyenda. Se habló de él durante generaciones.
Aunque no hay registro que exista que hable exactamente de lo que sucedió ese día, lo que sí se sabe es que Dumbledore se enfrentó a Grindelwald y terminó con su reinado de terror. Ambos magos eran inmensamente poderosos. Sospecho que la lealtad de la varita de Sauco tuvo algo que ver con el desenlace. Sabemos que Grindelwald tenía la varita, pero también que esa varita es temperamental. Como Grindelwald sobrevivió al duelo, sospecho que Dumbledore pudo haberlo desarmado de alguna forma. Se ganó la varita y también una gran ventaja. Otros dijeron que Dumbledore se contuvo, se negó a luchar con odio, y eso le dio una fuerza que el otro nunca pudo entender. Sea cual sea la verdad, para cuando todo se tranquilizó, Grindelwald había sido vencido. Ya no tenía la varita y su imperio se había quebrado. Había logrado dominar durante casi 2 décadas y en un solo momento se terminó. Albus Dumbledore, la única esperanza del mundo mágico, finalmente venció a Grindelwald y ganó la lealtad de la varita de Sauco. Empezó una era de paz. Los periódicos lo llamaron el duelo del siglo. El mundo mágico celebró su llegada y el nombre de Grindelwald se convirtió en una amenaza susurrada a los niños. Pero para Dumbledore no hubo victoria. Había vencido al hombre que alguna vez había amado, y al hacerlo había destruido su último vínculo con el muchacho que alguna vez había sido. Después de su derrota, Grindelwald fue capturado, enjuiciado y encerrado en la misma fortaleza que había construido para sus enemigos. No hubo juicio dramático, ni una audiencia duradera. La evidencia era absoluta. Sus crímenes, guerra, tortura, asesinato y traición eran demasiado vastos como para enlistarlos. Nurmengard se convirtió en su tumba. En la celda más alta de la torre de Nurmengard estaba él. Era pequeña, con una pequeña ventana, demasiado angosta como para escapar, pero lo suficientemente ancha como para ver las estaciones. En la entrada, las palabras en las que alguna vez había creído, por el bien de todos, se burlaron de él por el resto de sus días. Aunque la guerra había terminado, su historia aún tenía otro capítulo. No está claro si otro individuo fue encerrado en Nurmengard al mismo tiempo que Grindelwald, pero es probable que él haya sido el único detenido durante su encierro de 53 años. En los primeros años, Grindelwald se negó a hablar, pero conforme pasaron las décadas, ese silencio se convirtió en algo más. Reflexión. El hombre que alguna vez había buscado dominar el mundo, ahora era solo una sombra de lo que había sido. Encerrado en la fortaleza que había construido para otros, el imperio de Grindelwald se desvaneció. La historia lo llamó otra vez 53 años después, no como un conquistador, sino como un prisionero para desafiar a la muerte una vez más. Se cree que en sus últimos años, Grindelwald se arrepintió de los horrores que había liberado, las vidas que cobró, los ideales que había manipulado. Quizás 53 años encerrado le dieron tiempo para ver en qué se había convertido. Fuera de esos muros, el mundo continuó. Dumbledore se convirtió en director de Hogwarts, el mundo mágico entró en una era de paz y, décadas después, empezó a crecer una nueva oscuridad. Cuando se habló del ascenso de Voldemort en Europa, algunos dijeron que incluso en su torre, Grindelwald llegó a escuchar su nombre. Cuando Voldemort se enteró de la varita de Sauco, su búsqueda lo llevó a Gregorovich. A través de la tortura y la geromancia, descubrió que la varita alguna vez había estado en las manos del fabricante, pero se la habían robado. Un joven ladrón que Gregorovich nunca identificó. No fue hasta que Voldemort se metió a la casa de Bathilda Bagshot en el Valle de Godric que finalmente encontró la identidad del ladrón. Un rostro congelado en una vieja fotografía junto a Albus Dumbledore, Gellert Grindelwald. Para entonces Grindelwald era viejo, frágil, sin dientes, pero inquebrantable. Estaba en la torre que había construido, prisionero de su propio imperio, esperando. En 1998, 53 años después de su caída, el señor tenebroso del presente se enfrentó cara a cara con el del pasado. La escuálida figura se rebulló bajo la delgada manta, se dio la vuelta hacia él y abrió los ojos. El frágil individuo de rostro descarnado se incorporó y clavó los grandes y hundidos ojos en él, en Voldemort, y sonrió. Estaba casi desdentado. «Por fin has venido. Ya imaginaba que lo harías algún día, pero tu viaje ha sido en vano. Yo nunca la tuve». Voldemort alzó su varita. «Mientes». «Mátame», dijo el anciano. «No vencerás, no puedes vencer. Esa varita nunca será tuya, jamás». Incluso sin varita ni seguidores, Grindelwald se enfrentó al señor tenebroso sin dudarlo. Lo provocó. Se alimentó del hambre que alguna vez lo había alimentado. La furia de Voldemort aumentó y su paciencia finalmente se acabó. Disparó la maldición asesina. Un chorro de luz verde inundó la celda de la prisión. El frágil anciano se elevó de su duro camastro y volvió a caer inerte. Y así Grindelwald, el visionario, conquistador, mentiroso, amante y tirano, se fue. Grindelwald en sus últimos momentos eligió la valentía en lugar del miedo.
Ya sea por orgullo o por remordimiento, se negó a ayudar a Voldemort para que consiguiera la varita, un último acto que quizá lo redimió. Murió como un hombre quebrado, encerrado en su propia fortaleza, pero por primera vez hizo lo correcto. ¿Descubrieron algo nuevo de Gellert Grindelwald? Díganlo en los comentarios. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden. Esta frase queda muy bien para este video. La magia florece solo en almas únicas.